Bueno, la vez pasada habíamos quedado en la página 16 de esta traducción al español, de la página 11 del texto La puerta del Ruach HaKodesh. Habíamos quedado en una nueva sección donde había una sigla que era una letra Aleph y una letra Shin, que estaba con letras más grandes en el texto original. Dice así: Aleph Shin, se ha dicho allí, encontré un asunto cercano, otro fue encontrado cerca de él. Por esto, hacia él, estas son sus palabras de bendita memoria. Sepa, conoce que las 22 letras del alfabeto, dependen de 100 bendiciones que la persona Adam bendice todos los días. Voy a leer los comentarios del párrafo anterior que corresponden a esta parte. La letra Aleph y la letra Shin están más grandes, recordando un poco lo que significan ambas letras y también teniendo en cuenta que cuando aparecen letras o palabras con letras más grandes, nos está dando una nueva situación, un nuevo aspecto de todo este tema que está eh, comentando. Ambas letras, la Aleph y la Shin, son letras madres. Shin une Josma y Binah, Aleph une Gesed y Geburah. Shin está en Yesod, desde lo más bajo para conectar a lo más elevado con el nombre Shaka, y Aleph, que es Keter de Yeshut, es lo más alto en el cuerpo, conecta directamente con lo superior, pero también establece un vínculo en el medio del cuerpo, en Tiferet, donde se va a establecer el tercer templo. Y que esta columna de luz con él sea permanente dentro de nuestro 2x2. Ambas letras tienen todo ese recorrido, de un lado hasta el otro. La expresión en el idioma es similar. Significa se ha dicho allí, una sigla que también es una Aleph con una Shin. Hoy decía también, y era un vínculo entre Gimel y Mem. Pero las situaciones desde donde llegan las luces es muy diferente. Porque en el vínculo entre Gimel y Mem, que es un vínculo entre la madre y Seirampin, estamos hablando de luces de misericordia que esa madre le pasa hacia Gesed, a todo el cuerpo, mientras que el vínculo entre Netzach y Hod por debajo de Parsá, hay un trabajo allí que está mencionando en este Aleph y Shin, y hablan de luces que están directamente en la cabeza, como la que está en Keter y como está la que está en este vínculo entre Josma y Binah. Cada vez que trabajamos un paso, lo superamos, llegamos a Gadlut, cambiamos de escalón y pasamos al siguiente. Otro es encontrado cerca de él. Nos encontramos en una nueva instancia a ser trabajada en ese camino de ascenso. Cada vez que finalizamos un paso, somos premiados, entre comillas, con más trabajo a realizar. Una nueva faceta de nuestro ego se nos muestra para seguir avanzando y no seguir rebotando en una situación anterior. Leo los comentarios del siguiente párrafo que decía: conoce que las 22 letras del alfabeto dependen de 100 bendiciones que la persona Adam bendice todos los días. Estas 22 letras son creadas desde Bet, desde esa misericordia, y también desde Aleph, que es quien brinda esa luz de corrección.
Si la persona se ocupa con su trabajo diario todos los días, los 7 días en ese cuerpo, se pone en afinidad en todo el cuerpo y ambos parsus se completan, el de Seirampin y el de Malhut. Se generan entonces las 100 bendiciones y se va avanzando en ese camino hacia él. Y cuando la persona no bendice en absoluto, cuando está enfocada en ese deseo de recibir, ¿qué bendición de ellos le faltará? La misma letra de la que depende la misma bendición. Cuando se tiene esa intención respecto a su propio deseo, no va a llegar ninguna bendición como recompensa, sino que va a llegar una atadura respecto a ese ego al cual se le ha prestado atención, a ese otro Dios que se ha elegido. En aquella letra en la cual falte ese man correcto, ahí es donde se va a manifestar esta carencia. Por lo tanto, cuando uno conoce los procesos entre el ego y el man y el mad que vuelve como consecuencia en las 22 letras, es posible conocernos nosotros mismos dónde estamos fallando para ir corrigiendo y avanzando en este proceso. Y si la bendijo, pero se equivocó en ella, entonces habrá una letra que será encontrada, disponible, localizada. Si bien habrá escasez, carencia en sí misma, y si la bendijo como algo normal, religioso, metódico, pero no lo diremos en serio, sin la kavaná o intención adecuada. Entonces esa letra será oscura y apagada. También existe ese aspecto de que uno puede intentar hacer esa bendición o cumplir esas prácticas que nos conectan con él y uno fallar en ese intento. Caemos en ese ego por más que estamos intentando realizar el man. El ego ha sido más potente en ese instante y ese trabajo es productivo y es parte del proceso, porque esa letra fue encontrada, fue localizada, habremos identificado dónde estamos parados y al conocernos tendremos más detalles para evitar una nueva caída en el futuro. Esas caídas son parte del proceso. Es un camino de subidas y bajadas, pero al mismo tiempo se va avanzando. Es un caminar continuo, cada vez más cercano a nuestro Creador. Habremos detectado una carencia allí, en ese sitio, y esa es una ayuda para saber que todavía tenemos tarea en ese escalón. También existe esa otra forma de intentar aplicar la enseñanza que es religiosa o metódica, de una forma rutinaria, pero sin la kavaná adecuada de intentar hacerlo solo por él e intentando ponerse en afinidad con ese dar puro. Cuando uno intenta aplicar la enseñanza de esta manera, con una oración externa, sin sentir ni ponerse en afinidad interior con esas palabras que está mencionando, se tratan solo de palabras vacías. En ese caso menciona el texto que esa letra no brilla en ese interior, menciona que es oscura, que es apagada. En su percepción de las luces superiores, no manifiesta afinidad de cualidades y como consecuencia se cae en esa oscuridad porque hay solo ego en ese reflejo. Y luego si llega una nueva situación, hay un Gimel Mem de nuevo que muestra esta nueva situación. Dice, saber o conoce por qué el hombre Adán fue creado a través de, y acá sigue en la otra página que la voy a abrir ahora. El hombre Adán fue creado a través de o por
esas 22 letras, como es mencionado en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Y cuando nosotros explicamos, se eleva o sube en longitud y en lo corto, breve o reducido, el asunto es, algún comentario de esta parte del texto, dice, algunas letras pueden estar elevadas, más altas en su escala, o mantenerse en determinada situación en Canut, y que todavía no les corresponda elevarse porque quedan aspectos por corregir. La referencia al Sefer Yetzirah era respecto a la oración anterior, cuando mencionaba que el ser humano estaba formado por 22 letras, no sobre la altura de una determinada letra o circunstancia. Porque la persona está lista para recibir Nefesh, Ruach y Neshama. Y el sabio que sabe o conoce en el intercambio, en la conciencia, reconocimiento del rostro, panim, podrá saber esto, cómo es aquí quienes están o quienes los que aún no han ganado, aún todavía no han ganado. Esta persona que ya se ha trabajado en esas 22 letras y que puede llegar a recibir esos 3 niveles del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, puede llegar a completar todo este trabajo en esa misma encarnación. Está explicado en la puerta en las reencarnaciones, que es la última de estas 8 puertas. Acá estamos leyendo la puerta 7, pero acá hay un trozo de un aspecto que se ve en la puerta 8. Que un ser puede haber nacido solo con Nefesh, pero quizás, por sus méritos, algún Sadik se acople a él y el Nefesh de este Sadik haga de Ruach de esta persona a la cual se acopla el Sadik. Y es posible también que un segundo Sadik más elevado aún también se acople y que el Nefesh de este ser tan elevado haga de Neshama respecto al ser encarnado. Entonces, debido a sus méritos en su trabajo de corrección personal en esta encarnación, a pesar que esta persona nació solo con Nefesh de nacimiento para poder trabajarla y no hubiera podido completar los otros 2 niveles hasta morir y nacer de nuevo, en este caso, por sus méritos, estas almas de justos se han pegado a él y hacen la función del Ruach y de la Neyamá de este ser. Entonces es posible para él también trabajar los otros 2 niveles y entonces ya completar todo el trabajo en en los 3 aspectos de ese cuerpo y puede tener la chance de culminar todo el proceso en esa misma encarnación, cuando al principio no podía porque solo había nacido con Nefesh, que corresponde a los primeros 2000 años de correcciones. Luego Ruach son los otros 2000 años que siguen y Neyamá es el último tramo que completa las 6000 correcciones. Este ser en esta situación trabaja en paralelo, entre comillas, en los 3 niveles, sobre una situación dada, sin esperar la encarnación siguiente para tener esa oportunidad para hacer. Luego hay una mención aquí respecto a la conciencia o el reconocimiento en el rostro, en la cara, y recordemos que en la Parashá Yitro está mencionado los diferentes procesos que la persona atraviesa y cómo se reflejan en las partes físicas de esta persona, desde su frente, sus ojos, su cara, como es el texto está mencionando ahora, los labios, los oídos, etc.
dice, ¿podrás saber esto cómo es aquí quienes aún no han ganado todavía? Así, pero el alma nefesh verás que tú puedes ver en su rostro. En realidad acá está la palabra en singular. Panim es los dos aspectos. La cara tiene dos mejillas y serían como la cara completa. La palabra panim, porque la palabra en singular refiere como a un lado de esa cara o a una mejilla. Dice, el alma la verás en esa mejilla, en esas letras, en esa mejilla, mejilla alfabeta, dice, o alesbet, desde las letras diminutas o pequeñas. El aspecto del nefesh sabemos que se ven en los textos como esas letras más pequeñas. Y el que también ha ganado el ruach verá en su rostro con letras medianas, y quien ha ganado Neyamá verá ese rostro con letras grandes. Se puede observar entonces todos esos procesos previos en Parashá Yitro, después la palabra panim, que es el plural de esta mejilla, y ahí se puede ver las diferentes partes de lo que ha trabajado esa persona. También esa palabra mejilla nos recuerda una parte del texto santo que dice, cuando la situación que se presenta en la vida, uno pone la mejilla en esa situación, hacia donde se dirige esa atención e intención, gira su rostro hacia el Creador o lo hace respecto al deseo de recibir. Cada, cada vez que cierta situación nos está golpeando o nos está eh, llegando a tener contacto con nosotros, ¿hacia dónde giramos esa cara? ¿Lo hacemos para eludir la situación? ¿Lo hacemos para sufrir la situación? ¿O movemos esa cara hacia el Creador mismo? ¿Lo hacemos hacia nuestro aspecto del deseo de recibir, eludiendo lo que no nos gusta y tratando de recibir lo que nos gusta? ¿O lo hacemos tal como comentaba Yeshua cuando mencionó que en el momento que ese mundo nos golpea y nos tienta y nos tironea con esas fuerzas hacia el ego, hacia ese deseo de recibir, uno tiene que moverse entre derecha e izquierda? Y si lo que nos golpea está desde el lado de la severidad, uno tiene que girar hacia la misericordia, o viceversa. Debemos poner la otra mejilla. Ese es el momento exacto para trabajar, en el momento que la situación nos está marcando. En el momento que llega ese ego, uno tiene que limitar, tiene que hacer espacio en ese clic, y es el momento para mirar al creador desde allí, y ese creador está en esa línea media, y sabiendo que ese creador se ubica en esa línea media, uno tiene que intentar moverse o pivotear entre ambos aspectos. Ese alfabeto, mencionado ahí como alfabeta, o alfabet, dice, desconozco el nombre de las letras en arameo, pero existen muchas palabras que agregan esa alef, la letra alef al final. Entonces da la impresión que podrían llegar a hacer referencias a estas dos primeras letras de todo el alfabeto. Además, las palabras que son hacia o desde las letras, daotiot, comienzan con dalet y no con mem, es decir, para poner la palabra desde, y eso es una referencia que acá hay palabras en arameo, porque usar la dalet y no usar el mem, la mem para ese pronombre desde, es una característica del idioma arameo que es
es también lo que aparece en los textos, entonces es de pensar que cuando menciona el alfabeta, también está en ese himno. Estaba mencionando esas alturas o esos tamaños de letra en el texto. Esas diferentes alturas corresponden a los distintos tamaños de la Torá, que podemos observar letras pequeñas, medianas y grandes, y también pueden observarse todas esas características espirituales en el rostro de cada ser humano. Dice, y el que es varón respecto a lo que el que tiene manifiesto en ese deseo de dar, o ese elemento masculino, pero está encarnado de o desde lo femenino, desde el deseo de recibir. Este ser que su alma tiene una raíz desde lo masculino, desde ese deseo de dar, y que encarna en un elemento femenino. Y esta diferencia de aspectos, esta diferencia entre ambos aspectos de este ser se manifiesta en las letras por medio de letras inversas en su rostro. Dice, aparecerán letras inversas, letras opuestas o en reversa en ese rostro cuando se ocurre esto que mencionamos recién. Luego hay otro aspecto que tiene de nuevo la palabra gam, la palabra también, dice, una señal, marca, signo, para conocer a la persona, Adán, cuyo pecado ha cometido, dibujará en su pensamiento la forma de 4 letras de Javayá. Se presenta pintado en la escritura asiria, menciona aquí, porque este es el secreto. Comparé, pregunté a Dios siempre en contra de mí, y mientras son dibujadas delante de él. Leo un poco los comentarios. Dice, está en mayúscula esta situación que es Gimel Mem, también, que menciona un aspecto de Hasadim, que es la luz que se manifiesta entre ambos. Menciona 4 con un apóstrofe al final, para no olvidarnos que, si bien mencionamos 4, existe un quinto aspecto también siempre presente, que es esa raíz y esa esencia que está en todo lo que existe, ese Keter, que es el punto desde el que nace la Yud, y también es el punto que nacen todas las demás letras. El nombre santo de 4 letras, el nombre Javayá, todo lo que es manifestado parte de este nombre. Luego menciona la escritura asiria y esa cultura asiria está relacionada con Babilonia y ese pueblo de Babilonia esclavizó a Israel, quedan relacionados entonces con lo que es ese deseo de recibir y de servir a dioses extraños. Dice que son dibujadas delante de él un pecado, en el cual pecado que ofende, una falla que provoca daño, adúltera. ¿En cuáles letras de las 4? Así la misma letra no podrá aparecer entre sus ojos. Y así, a través de esto, será malo, empeorará, porque hay un defecto. Y allí el nombre Shem. Y además, si la letra está pintada entre sus ojos, Ainin, con tinta negra, sabía que aún estaba en Asia. Bueno, algunos comentarios que estaban aquí. Dice, esta escritura asiria es una escritura que tiene fijo ese deseo de recibir dibujado frente a él, en el momento que es tentado por él mismo. Este ser hace caso a ese deseo de recibir, lo toma, se deja dominar,
sirve a otros dioses, en lugar de seguir conectado con su único creador, este ser ofenderá a ese nombre de 4 letras, caerá cada vez más bajo. Recordemos que las 4 letras del nombre santo se manifiestan de diferentes maneras en el ser. Por ejemplo, una forma de ver una práctica directa respecto a estas 4 letras son los 4 mandamientos. Sabemos que cada una de estas letras conecta con un mandamiento que forman esas paredes del templo y ese 2x2 en esa conexión perpetua que tenemos que tener con él. Respetando en todo momento los mismos, este ser estará siempre conectado a Havaya. En caso contrario, si desvía su atención a otros dioses, lo cual es lo mismo que se sale de su 2x2, por alguno de esos 4 costados, ya no existirá armonía en sus 4 fases, en ese pensar, comunicar, sentir y actuar, sino que en alguna de ellas, correspondiente a alguno de los 4 aspectos, está direccionado por otras fuerzas y esta letra deja de aparecer entre sus ojos. Este ser ya no puede ser fiel al Creador en ese ámbito porque tuvo esa elección equivocada. Dice, será malo, empeorará, porque hay un defecto, y allí el nombre, y además si la letra está pintada entre sus ojos con tinta negra, sabía aún estaba en Asia, y si el rojo está en la formación, que es Yetzirá, y si el blanco en la creación, que es Briá, y si el blanco y brillante y con chispas, su iluminación está en Atzilut. Bueno, menciona acá primero que será malo, que irá cayendo y empeorará, porque ese defecto está tomado con una elección equivocada de a quién estar sirviendo. Caerá más y más dentro del deseo de recibir, se irá convirtiendo poco a poco en esclavo de ese deseo. La libertad, la liberación de este ego, llega solo desde intentar en todo momento conectar con Hashem. Hashem siempre es el único que puede otorgar este camino hacia la liberación de esas clipot. Es bueno observar que también menciona la palabra en forma explícita, como otro sitio, además de la frente y las diferentes partes externas del cuerpo, donde se revelan la esencia de ese ser, su tarea a corregir. El siguiente comentario dice, recordemos en la Parashá Yitro que también se refiere en ciertos aspectos cuando habla de los ojos a 4 colores en los ojos, los cuales nos brinda información respecto a ese proceso que está atravesando la persona. El color negro sabemos que refiere a Asiá, el rojo a Yetzirá. El rojo está en la formación, Yetzirá. Y el blanco está en la creación Briá. Y si es blanco brillante y con chispas, su iluminación está en Atzilut. Y a través de esto, la persona, Adán, reconocerá que el mundo está infectado, pegado. Y también de esta manera se dibujará Havaya en cada órgano y órgano, en cada uno de sus órganos, que está o en su cara. Comentarios. Dice, reconocerá en qué mundo está afectado o pegado, dónde resonó ese aspecto que no se está cumpliendo correctamente. Pegado, adherido al deseo de recibir, donde esta adhesión es que llegan todos los males al ser humano.
Y puede reconocerlo en este caso mirando los ojos de ese ser, porque las 4 letras del nombre santo se reflejan en esos colores. Dice, está en cada órgano o en cada uno de sus órganos o en su cara o en su mano. Y ahí se ve el defecto, la desventaja, me reconocerá a mí, pero en ese mismo órgano, y yo, el escritor vivo, escuché de mi maestro de bendita memoria y estas son sus palabras. ¿Algún comentario? Dice, es decir, todas las partes del cuerpo de las que nos señala la Parashá Yitro respecto a las manifestaciones, hay toda una correspondencia con el árbol y con todo este estudio que estamos haciendo con las letras. Uno contra el otro fue creado por el Creador. Nuestro primer paso es acercarnos a Él, es reconocer en nosotros mismos lo que están trabajando, y en cada parte del proceso va a haber que hacer algo similar. Este párrafo voy a leer de nuevo. En cada parte de nuestro cuerpo son descritas esas sefirot de Parashá Yitro. Reconoceremos aspectos que nos alejan de nuestro Creador, y es precisamente a partir de estas ayudas, desde estos aspectos presentes en nosotros mismos, desde el momento que hemos encarnado en este cuerpo físico, y se manifiestan como marcas en nuestro cuerpo. Así podremos identificarlos y entonces trabajarlos en formas para acercarnos a Él y en nuestro trabajo de corrección personal. Después menciona la palabra Ani. Ani significa yo soy. Cada ser humano es co-creador con nuestro creador. Ese ser humano tiene la capacidad de tener ese dar puro dentro de sí, y eso implica que puede corregir ciertas carencias que vaya identificando. En la medida que él se pone a su servicio, en afinidad con sus cualidades, por propia voluntad. Esta palabra, Ani, tiene gematría 61. Es un 50, un Aleph, que es un 1, una Yud, que es un 10. Esa gematría 61 es la misma gematría que Adón, Señor. Son diferentes letras, pero es la misma gematría. Esa palabra, Adón, que tiene esa característica, también son letras de Ein. Bueno, entonces estábamos hablando de esta palabra Ani, esta palabra yo soy, y recordábamos un poco la gematría directa de esta palabra. La gematría directa nos ubica en esa esencia de la palabra, qué tan cercana al creador es esa palabra. Y observamos que la gematría de la palabra Adón, que es una referencia o un nombre en Malhut, el nombre en Malhut es Adonai o Adni, pero este Adón, Señor, tiene que ver con una referencia en Malhut, tiene esa misma gematría, la gematría 61, ese ser que se identifica con ese ser interno respecto a ese yo soy, está trabajando puramente en su Malhut, como quien dice. También tiene las mismas letras y por lo tanto la misma gematría que la palabra Ein. La palabra Ein, que significa nada, es la primera palabra de Ein Sof, de ese sin fin, ese sin, como quien dice, o que no tiene nada.
también está en esa misma gematría y en esas mismas letras, y nos recuerda un poco que para poder conectar con lo superior desde Malhut, uno tiene que vaciar ese ego, tiene que ya no ser una característica del deseo de recibir, sino que uno tiene que estar en en esa afinidad en cuanto a estar conectado con el dar, vacío del deseo de recibir o sin nada de ese deseo de recibir, para llegar entonces a ser uno con ese vacío infinito que plantea que entonces toda la luz del Creador pueda llenarnos y pueda estar ahí como dándonos vida e irradiando. Y en caso que lleguemos a finalizar esa tarea, estaríamos llegando ya al mundo de Atzilut, cuando ya no hay más aspectos de carencia dentro de esa estructura o de esos lugares a ser trabajados. Este ser humano tiene la posibilidad entonces de llegar en sí mismo a esas cualidades para ser uno con él por medio de ese trabajo en su propio Malhut, comenzar a escribir hacia lo que es la vida, a que esa luz de Hashem brille en ese interior, en cada uno de los sitios donde antes estaba apegado hacia la muerte y habían quedado por esa razón marcados en su propio envase, entre comillas, con el que había llegado a este mundo físico. Leo un poco, dice entonces, y yo soy el escritor vivo de vida. Uno, cuando uno conecta con su ser interior, o con ese Adón, o con ese Ein, es escritor por sí mismo de lo que es la vida dentro de su propio ser. Escuché de mi maestro de bendita memoria. Estas son sus palabras. Que el principal estudio de Javayá, de ese nombre de 4 letras, está en la verdad, Emet. Él siendo como una llama de fuego, Esh. Y si puede pintarlo de esa manera aquí, este, este hombre es intachable e intacto, completo. Leo un poco los comentarios. El principal estudio que hay respecto a conectarnos con el nombre santo de 4 letras, que es el nombre más elevado, tiene que ver con llegar a esa verdad que sabemos que era una de las características que estaba en la letra más baja de todas, cuando uno ya corrige también ese aspecto. La letra Tav, que sabemos que esa luz que esconde Tav está escondida en lo más alto. Siempre es necesario partir en cada aspecto donde está marcada esa muerte en nosotros mismos, donde está marcada la muerte por parte de nuestra propia voluntad, de nuestro propio apego a nuestro ego allí, y desde ese sitio comenzar a elevarnos a él, ir corrigiendo cada uno de esos aspectos que nos separan de él. A partir de allí, de este man, el mad va a volver y correspondiente a la letra tab, el mad tiene que ver con esa verdad. La letra tab se mencionaba que es un sello de esa verdad. Iremos entonces reconociendo en nuestra conciencia una nueva situación, una nueva verdad de por qué esta situación está presente y cómo es esta ayuda para poder entonces elevarnos y transitar esa tarea. Luego se menciona que todo este trabajo es un trabajo de transformación. Se habla de un fuego que va quemando ese deseo de recibir, nos va transformando. Esa palabra Esh tiene en su
en su conformación el acople de la letra Aleph y la letra Shin, que hoy las mencionábamos también al comienzo de lo que estamos leyendo hoy, respecto a que ambas son letras madres y son letras que conectan con luces de la cabeza. Y además recordemos que la palabra Esh está en el acople perfecto entre lo masculino y lo femenino, y que para uno llegar a tener ese fuego transformador, tiene que equilibrar ambos aspectos dentro de sí. Recordemos que la palabra hombre, palabra ish, es una alef, una yud, una shin. La palabra mujer, isha, es una alef, una shin, una hei. Entonces, en común, el hombre y la mujer tienen en esencia esas características de ese fuego transformador que está en ambos. Uno le agrega un aspecto hacia el dar, en la yud, eh, la otra persona le agrega un aspecto hacia la hei, hacia esa característica de esa otra letra santa, y entre ambos se se van acoplando y se va dando lo necesario para que en Yesod y en ese masaj logren mirarse cara a cara, esa letra Yud y esa letra Hei puedan interactuar correctamente, cada una desde su lugar va a ir aportando para este acople, para este sibuj perfecto, y esa palabra Esh, esa palabra fuego, está en la esencia de lo que ambos comparten. Este hombre o esa parte de dar de la persona es intachable, es intacta y está completa. Luego había otro aspecto, una palabra gam, con letras grandes. Él le dijo a él, también, ¿no? También él le dijo a él, porque en cada una de ellas, de las mitzvot, hay en ellas una letra, ot, de pista, dirección, indicación, en todas y cada una de ellas. Y en un día, si una persona cumple una misvá, verá, él verá iluminación desde las luces, pero las misvot desde la justicia iluminará toda la semana. En el secreto y su rectitud permanece para siempre. Leo un poco los comentarios. Es un nuevo aspecto que está hablando de las misbot. El primer comentario habla de esa completitud que tenía en el aspecto anterior. Dice, este ser logra pintar sobre sí mismo ese equilibrio entre ambos aspectos, el deseo de dar y el deseo de recibir, construye ese sibuj. También lo habíamos visto en la letra Sadi, de cómo esa letra Sadi tenía una yud montando a la nupá y que ambas tenían que mirarse cara a cara. Toda la estructura tiene que ser edificada desde allí y hacia arriba. Desde ese masaj tiene que lograr ir uno descubriendo y poniéndose en afinidad con Hashem en cada sefirá y en cada letra por encima del masaj. En cada uno de esos escalones, y para poder hacer esto, ese piso tiene que ser firme, ese ladrillo de ahí en más irán formando todo el edificio. El aspecto de dar, ese ish, ese aspecto masculino, ya sea en él o en ella, se vuelven intachables, intactos, nada puede corromperlos porque están en afinidad con lo más alto. No existirá más defecto en él, porque trabaja sobre sí mismo en cada uno de ellos, los cuales se los va enseñando ese creador y se los va mostrando siempre a un ritmo que cada persona pueda irlos procesando, pueda irlos trabajando uno a uno
para poder llegar a esa completitud de ser uno con él. Luego hay un nuevo aspecto en Gimel Mem, o sea, en ese Hasadim entre la madre y ese cuerpo. Si esa persona cumple esa misbah, va a haber esa correspondencia de ese mad que llega por ese aspecto que hizo correctamente. El día nos recuerda que los días se refieren a la sefirot del cuerpo, a aspectos de Seirampin, esos lugares de Som, perdón, esos lugares en nosotros mismos donde existen esas carencias. Y en ese ser llega a su interior a una afinidad con lo que esa misbah implica, en esencia y en su propio vivir. Es decir, esa persona es coherente con la esencia de la misbah, no con una misbah realizada en forma religiosa, sino con lo que ella implica realmente. Realiza el man respecto a lo que la misbah implica y va a llegar cierta luz correspondiente de arriba en ese aspecto de man. A través de cada una de ellas llegaremos al aspecto de ese sadik, de esa justicia o de ese justo en nosotros, en ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Debe existir entonces esa letra sadi o en ese aspecto más interno de ese masaj también estar completo. Nos iluminará toda la semana, mencionaba, los 7 días, es decir, todos son las 613 misbot, nos van corrigiendo entonces cada una de las carencias de todo este cuerpo, los aspectos de Seirampin y Nupá en nosotros mismos. Y esta rectitud permanece para siempre, hasta que lleguemos a un estado de afinidad con Él en cada carencia, cada aspecto trabajado, ya es un aspecto que va a estar en nuestra conciencia, va a permanecer de ahí en más. Se menciona que es como una reshimó que está en Da'at, porque nada se pierde en lo espiritual. Entonces, paso a paso, este ser se irá corrigiendo en ese proceso hasta finalizar esas 6.000 correcciones que corresponden a las 613 mismas. Cada una de ellas irán iluminando esos aspectos trabajados y a ese ritmo individual. Dice, si ha cumplido alguna otra misbah, entonces también brillará con ella. Otro aspecto. Hay de nuevo una palabra también y cambia un poco la faceta. Estamos viendo diferentes facetas para conectarnos con ese Ruach HaKodesh. Estamos en la introducción del texto. Habíamos visto aspectos de la Sotiot, habíamos visto aspectos del alma, ahora estamos viendo aspectos de las Mitzvot. Son todas fuentes de prácticas y de conciencia que uno tiene que tener en cada una de estas pistas que nos muestra el texto para lograr conectar con este Ruach. Estamos en la parte introductoria del texto, dando un pantallazo sobre diferentes aspectos que luego el texto va a profundizar y va a relacionar. Un nuevo aspecto dice, él le dijo a él que el hombre Adán tiene o hay en él 613 misbot. Y en contra de él, o como, como ganancia cuando uno las realiza, 613 destellos, mitzot, chispas, en su alma. En cada una de esas correcciones que uno hace, de esas mitzvah, de esas mitzvot, de esas eh, tareas que uno tiene que hacer, cuando llega al fondo de la esencia de esa tarea, hay una nueva luz que brilla y que se manifiesta en lo alto. En la raíz de su alma, y hay 13 espirituales, Roajim. Bueno, estaba hablando de un nuevo aspecto, en Teguimilimen de nuevo. La cantidad de mitzvot que tenemos que trabajarnos son 603.
Cada una de ellas nos muestra un aspecto de una chispa escondida dentro de ese nefesh. Estas chispas que es necesario que puedan ser liberadas para que el nefesh sea completado, porque si todavía hay cierta luz escondida y secreta, todavía falta tarea por hacer. Entonces cada uno tiene que profundizar cada vez más en ese deseo de recibir, no solo el no eludirlo, sino que profundizarlo para ir acercándose a esas liberaciones de las diferentes chispas. Para que esa luz descienda a Malhut en cada uno de estos aspectos, porque Malhut de Malhut sabemos que está escondida en Keter. Entonces, para que el Parsús de Malhut se complete, tiene que haber una pureza tal en Malhut de llegar a ese deseo de recibir cero que está en Keter. Es necesario llegar a Keter para completar el proceso. Y eso es un momento de liberación. Es un momento que la chispa sale a la luz. Esa chispa de luz queda grabada como una Reshimó en Da'at y no se va a perder de ahí en más. Es un aspecto liberado de nuestro ego. No molestará más porque la atadura que existía hasta ese entonces, que lo cubría, se ha quitado por ese resultado de ese trabajo con esa intención correcta. Y es necesario completar, estar primero en cada uno de los aspectos de Nefesh y también en Ruach, porque en ambos, Nefesh corresponde a Malhut, Ruach a Seirampin, en ambos, en Seirampin y en Malhut, existen carencias. Y en cada Shabbat, en cada momento en el cual, después de que en los 6 días de la semana se trabajó todo ese recorrido para poder llegar a Binah, desde Malhut, en ese séptimo momento o en esa séptima sefirá, Malhut ya se eleva con esa mira de conexión con Binah. Y como logra atravesar todo Seiranpin, llega más alto, llega hasta Binah misma, cuando ella baja, ambos son corregidos y cada una de esas chispas son liberadas desde ese punto más bajo, porque lo más bajo logró conectar con la manifestación de Hashem desde lo más profundo de ese dolor-placer, y eso corrige todo ese trayecto de vuelta en ambos parsos. Mencionaba ahí que había 613 destellos o nitzot, chispas en esa alma, en la raíz de esa alma, y 13 espirituales roajim en su espíritu ruach, y 613 almas en su alma, en la neyamá o en las neyamot, cuando él, la persona Adán, es corregida. Todas esas almas neyamot deben ser relevadas en 603. Está mencionando que también a nivel de Neyamá hay aspectos a corregir. Y esto continuará en este camino hasta que ese ser manifieste su Neyamá en cada uno de esos 613 lugares sin corregir. 613 son Torah y Mitzvot en esa raíz, aparte de las otras chispas que son hechos, actores de Asia y poseedores de la tierra, Eretz. Y hay muchas de estas 613 que ellos no son extranjeros o ajenos en sí mismo en la boca. Bueno, leo un poco los comentarios del párrafo anterior. Mencionaba que esas 613 están en esa raíz, sheresh, de cada corrección que se encuentra en el estudio de la Torá, y ponernos en afinidad con nuestro cuerpo en cada una de esas mismos. Cada una de las chispas nos muestra los aspectos a ser trabajados, tanto
los ya corregidos desde nuestro esfuerzo individual para ponernos en afinidad con lo indicado en la Torá, y también cada una de las restantes quedan pendientes en aspectos desde Baal, desde los aspectos en los seres humanos del hacer, de ese mundo de Asia, en esa tierra, Eretz. Y todo está reflejado ahí, todo lo que comenta directamente Larí con los otros comentarios, están como ampliando esa información. 613 menciona ahora que ellos no son extranjeros o ajenos en sí mismos a la boca P, la boca, pero tristeza se incluye o en ellos son incluidos con los otros. Y algunas chispas, algunos son principales, son la esencia de esas 613, porque cuando éstas se revelan, entonces, por supuesto, todos los demás están incluidos en ellos. Pero la grandeza de estos principales no es ajena a los otros, no es extraña para los que vienen luego. Esas 613 menciona que no son extranjeros, porque a través de esa boca, que es esa manifestación en la cabeza de Malhut, cada uno de ellos debe ser elevado hasta lo más alto. Acá hay una palabrita que significa pero, que es una Aleph, una Bet y una Dalet, pero también significa tristeza, la cual ocurre en cada aspecto que todavía nos falta trabajar, porque nuestro verdadero ser se da cuenta de lo alejado que estamos de nuestro Creador en estos sitios. Siguiente párrafo que había leído yo un poquito, leo de nuevo. Dice 613, porque cuando estos se revelan, entonces, por supuesto, todos los demás están incluidos en ellos. Pero la grandeza de estos principios no es ajena a los otros, no es extraña para los que vienen luego. En ellos ya está todo incluido, o sea, aquí como un comentario, leo el siguiente. Dice, aunque la cantidad de chispas que son raíces y las principales no sabía cuántos son, también en, también en Shabbat significa que todos los que llegan a tener para tener el secreto de la adición de Shabbat en su alma. Primero, no se sabe cuántas chispas o qué tan avanzado estamos en ese proceso. No se sabe ni cuántas ni cuáles son. Hay un nuevo tema que arranca acá a hablar de nuevo en ese GAM más grande y ahora está hablando acerca del Shabbat. Dice, para tener el secreto de la adición de Shabbat en su alma Nefesh, sus transgresiones, estaciones, no se revelan en su frente el día de Shabbat, porque no hay control sobre los extraños. Allí es santificado todo aquel que se eleva desde Malhut ese día. Él hace esta conexión desde la mayor profundidad de su dolor o su placer. Y como está en Binah, toda la luz disponible, las chispas de Nefesh, son relevadas y liberadas en su proceso. Después hay otra palabra aquí que es el plural de la palabra período, estación o el verbo reaccionar o responder. Este ser en este día
si evita ir hacia el deseo de recibir, es santificado. De lo contrario, morirá. En Shabbat no existe control sobre los extraños. Entonces, si el ser humano, por libre voluntad, se conecta con ellos, los alimentará con luz directa y nada lo va a impedir. En ese día de Shabbat, santifica, hay una palabrita acá que es una kuf, una dalet, una shin, a aquellos que tienen la adición, incrementan, se unen desde Hashem hasta a esta luz de Shabbat. Una impureza en Kuf Resh, mis fuentes de Sitraj, la mayoría, la memoria, perdón, leo de nuevo acá. Dice, en este día de Shabbat, santifica a aquellos que tienen esa adición, que incrementan o que se unen a esta luz de Shabbat. Y con respecto a este asunto, esta palabra también significa sufrimiento, esa impureza desde mi Uf o Resh, que son ambas fuentes de Sitra Ahra, el difunto Morí, ese maestro de bendita memoria. Estas son sus palabras. Porque todo ese día es revelado. La misma impureza se revela. Y es evidente en su frente, incluso si se ha sumergido, excepto que se ve un poco. Pero si no es sumergido, es sumergido. Este siempre se revela allí, ese nombre, mientras no sea sumergido. Y el asunto de una nueva pobreza. Hay un comentario respecto a la impureza en el párrafo anterior. Que dice así, también es revelada la impureza, el pecado, y evidenciado en su frente, incluso si ha profundizado en este pecado, también se manifiesta, pero no con dicha profundidad, sino que solo es visto como algo pequeño que está en esa frente. Siempre se revela entonces ese nombre que no ha sido sumergido, y hay un nuevo aspecto, una nueva pobreza. Dice, comprendiendo, criticando, dudando o objetando. Él le dijo a él, a ese creador en Gesed, porque al comienzo de los días de su logro se molestó. Y entre paréntesis acá dice, problemas, esfuerzos, dolores. Hay un nuevo aspecto entonces respecto a la pobreza, respecto a la crítica, la duda, la falta de fe y entrega, que todo lo que nos rodea llega desde Él. Es bueno observar también que menciona la palabra nombre en forma explícita, como otro sitio, además de la frente y las diferentes externas del cuerpo, donde se revelan la esencia de ese ser. Su tarea a corregir. El comienzo de ese trabajo para acercarnos a Él es de mucho esfuerzo. Y este ser se queja ante dicha situación. Ciertamente no disfruta de la misma manera. Se encuentra en una sensación opuesta a ese disfrute. Está molesto. Entonces, al comienzo de los días de su logro se molestó. Tiene problemas, esfuerzos, dolores.
Me cambié de página ahí. Dice, al comienzo de los días de su logro se molestó, tuvo problemas, esos esfuerzos o esos dolores. Hay un nuevo asunto en ese aspecto de la pobreza respecto a la duda, la crítica, la falta de fe, la falta de entrega respecto a que todo lo que nos rodea llega de Él. Es bueno observar que también menciona la palabra en forma explícita como otro sitio, además de la frente y las diferentes partes externas del cuerpo, donde se revelan la esencia de ese ser y esa tarea a corregir. El comienzo del trabajo para acercarnos a Él es de mucho esfuerzo. Y este ser se queja ante dicha situación, sobre todo al comienzo. Ciertamente no disfruta de ese proceso, se encuentra una sensación opuesta al disfrute, está molesto, y eso hace que no pueda completar esos escalones. Porque sabemos que la alegría es un aspecto básico para que esto se complete. Tiene que existir ese sentimiento porque es una muestra de sinceridad que es el ser interior quien está actuando. A veces una semana es un artículo, en un artículo del Zohar para entenderlo. Y ellos no le dirían lo que significa. Comentarios. Le llevaba una semana entera comprender un artículo del Zohar, porque el mismo era comprendido hasta que todos son, todo su cuerpo, las 7 días y las 7 sefirot, se hayan puesto en sí mismas en el aspecto de man para que sea bendecido con la luz de la comprensión, pero no antes. Y en esta etapa previa, no la transitaba de buena manera, sino que se impacientaba y molestaba. Y ellos no la ayudan. No recibe ayuda externa por esta actitud equivocada, por este sentimiento que no se encuentra en afinidad de cualidad con lo divino. Desde que esto es así, se comprobó que no había Torah en él. Y se debe renovar en su mente de sí mismo en la Torá. De esta manera mi alma, Nefesh, se ha recibido parcialmente en el monte Sinaí, como es sabido. Así que cuando se molestaba en esos dolores, problemas, ellos le contaban sobre un asunto determinado y en un artículo determinado que leías. Mencionaba que había que comprobar toda la enseñanza respecto a la Torá, esa Torá que tiene esa agua en esas palabras, ella es misericordia pura, uno solo quiere estar en ese disfrute de ese dar, pero para poder llegar al dar es necesario ponerse en ese sitio, de querer solo estar allí, dando, y es necesario esta misma sensación en el receptor. De lo contrario, no va a existir la afinidad de cualidad. Este ser debe aprender a ir una y otra vez más allá de su conocimiento, en su mente, de su mente terrenal. Debe renovar la forma que interacciona con ella, porque mientras no lo haga, no podrá contactar a su verdadero ser, con su propia alma.
Dice, es sumergido, siempre se revela allí ese nombre mientras no sea sumergido, mientras que uno no esté metido en esa profundidad de esa situación. Sabemos que esa chispa de vida está en lo más profundo. Hay que atravesar todas esas etapas de carencia para llegar a la esencia de lo que hay en ese porqué, en esa corrección de la situación, que es el motivo por el cual eh, se presenta. Manifiesta una nueva pobreza y dice, comprendiendo, pero también o criticando, dudando, objetando. Él le dijo a él, porque al comienzo de los días de su logro se molestó y había problemas, esfuerzos, dolores. Dice, nuevo aspecto de la pobreza respecto a esa crítica o a esa duda o a esa falta de fe, a ese aspecto de no estar en concordancia con que todo lo que nos rodea es una oportunidad de corrección y que llega de él. Y es bueno también observar que menciona la palabra en forma explícita, además de la frente y las partes externas del cuerpo. El comienzo a acercarnos a él es de mucho esfuerzo, y si esa persona cae en esa actitud de quejarse de esa situación, que no disfruta de la misma, sino que está en una situación molesta, no está conectado con esa alegría que es esencial y que es una característica de sinceridad, de que se está en esa parte interna, no va a lograr completar. Dice, a veces una semana en un artículo del Zohar para entenderlo, y ellos no le dirían lo que significa. El Ari llevaba normalmente mucho tiempo para digerir, para masticar, para poder procesar cada artículo del Zohar, cada palabra que conformaba ese artículo. Él mismo no era, porque él mismo no era comprendido hasta que todas esas partes del artículo fueran procesadas por ese cuerpo de esa persona, por todo ese cuerpo o por esas 7 sefirot donde están las carencias y que se hayan puesto en afinidad en el aspecto de man respecto a lo que manifestaba el texto, para que sea bendecido con la luz de comprensión y no pasaba a un siguiente artículo hasta que eso no fuera completado, no antes, en esa etapa previa, no la transita, si lo pasaba es como que no estaba aprovechando ese estudio, no la estaba transitando de buena manera, sino que se impacientaba y se molestaba. Y ellos no lo ayudan, no recibe ayuda externa por esta actitud equivocada, por ese sentimiento de que no se encuentra en afinidad de cualidad con lo divino. Desde que esto es así, se comprobó que no había Torah en él, y debe renovar en su mente de sí mismo en la Torah, de, de esta manera que mi alma, Nefesh, se ha recibido parcialmente en el monte Sinaí, como es sabido. Menciona que la alegría tiene que estar allí, como comentamos recién, para poder conectar con el agua de la Torá, que es esa misericordia, está en el disfrutar del dar y en el disfrutar de las situaciones, la esencia para poder transitarla. Es necesaria esa misma sensación en el receptor. Si esa sensación respecto a quien está recibiendo la situación
no se manifiesta, no va a haber una afinidad de cualidad, porque ese creador disfruta con su creación. De la misma manera, esa creación tiene que disfrutar el proceso de retorno, de vuelta hacia él. Este ser debe aprender a ir una y otra vez más allá de su conocimiento, de su mente terrenal, debe renovar la forma que interacciona con esa mente terrenal, porque mientras no lo haga no podrá contactar con ese verdadero ser que está en esa cabeza superior, con esa propia alma, con ese nefesh, que es la parte más baja de esa persona, de ese ser interior, pero que es ya una parte que quiere dar. Y ese es el camino a través de la Torá y a través de todos los textos del Kabbalah que explican esta Torá. Parcialmente en el monte Sinaí, como es sabido, así que cuando se molestaba o tenía esos dolores o esos problemas o esa falta de alegría, ellos le contaban sobre un asunto determinado y en un artículo determinado que leía, y te mantuviste firme, defendiste en verdad, pero aún necesitabas un poco más de profundidad, y a veces le decía que algo que estaba equivocado en todo ese asunto. Así era como estos rabinos estaban como enseñando a la... Dice aquí respecto a el monte Sinaí o la palabra Sinaí, ese ascenso a esa cabeza, ese lugar donde Moshe subía, y tiene que ver con ascender hacia ese lugar más allá de la mente, a ese lugar que está ya en conexión con Hashem. Si uno mira respecto a lo que son el proceso de esa comprensión, pero desde la gematría, la palabra Sinaí tiene un valor numérico 130. 130 es 26 por 5, es decir, llegar a ese Jabayá o a ese valor numérico de 26 en 5 fases o en 5 niveles. Es también la gematría de la letra Ain, la letra Ain, que tiene que ver con las 70 naciones del mundo. Cuando esa persona trasciende las 70 naciones del mundo, llega a lo superior. Ha ascendido entonces en esos 5 niveles, en esos 5 pasos, en ese cuerpo para conectar con Jabayá. También el número 130, recordamos que fueron los años que tuvo que esperar Adán para poder concebir a Set. Antes que eso había concebido a Caín y a Abel, pero ambos estaban desde un lado o desde el otro, pero no venían desde esa línea media, y fueron años necesarios para que esa alma se formase ya desde ese sitio central. También en ese número 113, recordemos que a Jacob le duró 130 años el tiempo para poder ir a Egipto. Jacob fue a Egipto a los 130 años y también lo acompañaban 70 almas, es decir, ahí de nuevo un par de referencias respecto a los mismos números que tienen en diferentes pasajes de la Torá la misma idea de fondo. En ese momento Jacob había corregido además el pecado de Adán. Dice, él llegó a lo más alto parcialmente, luego se molestó, pero lo asisten y le cuentan sobre un determinado asunto y se mantiene firme a pesar de esa molestia en ese estudio y en esa profundización del problema, y así era como estudiaba el Ari y en esa relación con sus maestros. Bueno, voy a dejar de grabar y de compartir